¿Recuerdan que una vez advertí que el prematuro regreso de Jason era una mala decisión? Bueno, pues casi estoy seguro que la historia está por repetirse. En ese entonces, la gente me llamó loco, como frecuentemente suelen hacerlo, pero una vez que se liberó el episodio, vieron que no estaba tan equivocado después de todo. Si vienes del futuro y ya viste el episodio comprendiéndolo, es decir, en un idioma en el que puedas entender el argumento del capítulo y no solo hablar al tanteo de un episodio que está en otro idioma y por ende solo tienes como referente las imágenes, cuéntame qué tanto acerté con respecto a esta hipótesis que les presentaré, y de lo contrario, si estás como yo y en realidad como la mayoría, que aún no podemos ver los episodios porque solo fueron liberados en francés, entonces quédate para conocer el pronóstico que haré en este video. Yo soy YeraCCE y hoy traigo para ustedes el regreso de Lord Zed. ¿Una mala decisión? ¡Comenzamos! ¿Power Rangers está por arruinar otro personaje? A estas alturas ya no sé ni de quién fue culpa con respecto a lo de Jason, de Hasbro o Saban, ya que en los tiempos en que se estrenó Beast Morphers ya nos encontrábamos en la era Hasbro, el nuevo dueño actual, pero como este prácticamente llegó en el justo momento en el que la producción ya estaba casi lista para comenzar a rodar dicha temporada, pues yo siempre dije que Beast Morphers pertenecía en realidad al anterior dueño, Saban, aún y con Hasbro ya perteneciéndole los derechos. Además de que era evidente que el tono de Kinder al que nos metió justamente Saban seguía presente en Beast Morphers. Sin embargo, mi percepción cambió, luego de decir en varias ocasiones que Beast Morphers era más temporada de Saban, porque era notorio que el tono de esta seguía siendo el mismo que sus antecesoras, ahora que se ha estrenado Dino Fury y que a pesar de que tenemos mejoras notoriamente resaltables, esto ya resulta confuso para mí, ya que el tono que tiene esta deja entreverse prácticamente similar. Es por eso que sí, actualmente ya no puedo aseverar a ciencia cierta a partir de qué momento Hasbro comenzó a meter su mano creativa a la serie, desde la mitad de la temporada de Beast Morphers, desde el inicio o ya casi por terminarse, o incluso tomar a Dino Fury contundentemente como su primer temporada. Esto porque al no haber cambiado de tonalidad como creí que sucedería, queda sumamente dudoso y confuso a qué empresa le perteneció creativamente Beast Morphers. Pero volviendo al tema, como lo dije anteriormente en uno de mis videos del canal, el traer a Jason en una de las peores etapas de la franquicia era la peor decisión que pudo haber tomado ya sea Hasbro o Saban. ¿Y por qué insisto en saber de quién fue la decisión de traerlo de regreso? Porque creo que podemos usarlo como referente para nutrir esta suposición de un inminente fracaso al traer de regreso a este villano. Pero vayamos por partes. Comencemos abordando mi primer argumento. Power Rangers se encuentra actualmente estancado. Saban no logró hacer un despunte de la franquicia y al contrario la hundió con error tras error, por lo menos hablando de la serie de televisión. Luego llegó Hasbro con una promesa esperanzadora y no nos sacó del bache. Les he dicho muchas veces, estoy disfrutando de Dino Fury como no tienen una idea, con una emoción y hype que hace mucho no tenía con esta serie, y con mejoras bastante notables, pero prácticamente no ha habido el retorno al tono que teníamos antes de la llegada de Saban, y esto hace que sí podamos comparar un poco la situación que se dio con Jason en ese entonces. Yo dije que era una pésima decisión, porque aunque en cuanto al marketing era su jugada maestra para llamar la atención de fans que se perdieron en el camino, no tenían en sí con qué sostener la atención de estas personas. Es decir, es como cuando alguien muerde el anzuelo de una cara bonita y detrás hay una persona desagradable, o como muchos suelen decirle, tóxica, o si no como cuando un amigo te busca para un fraude piramidal, te pide dinero para un negocio y al final te deja embarcado con la problemática y las deudas, mientras él se lleva las ganancias. Esto fue lo que auguré con Jason, y fue justamente lo que terminó sucediendo. Claro que era indudable que la gente volvería a voltear a ver a Power Rangers al darles justo en la nostalgia y generarles expectativas, que es lo que muchos queríamos, que la popularidad de Power Rangers creciera, pero al final nadie permanecería para ver la serie porque era solo eso, un gancho que cuando la gente se dio cuenta de la farsa en la que cayeron, terminarían por tal vez sí disfrutar del fanservice, pero después irse definitivamente. Esto por
dos razones. Primero que nada, Jason no recibió el trato que merecía. Su historia quedó reducida a ¡órale! Vino de la nada siendo llamado por una moneda que por cierto venía en un meteorito que le cayó al protagonista de la temporada actual. Ahora, sus diálogos se limitaron a palabras sin alma y olvidables, a excepción tal vez de su frase de despedida. Sus atribuciones se limitaron a ser la figura que supuestamente comanda al equipo, pero desaparece en la mayor parte del episodio, y sus intervenciones en batalla, pues se vieron reducidas a un metraje copiado y muy limitado. ¿Qué sucedió después de esto? Nadie recordó ese regreso, y me refiero a los que están fuera del fandom. Obviamente los que permanecemos aquí por decisión propia estamos más al tanto de los sucesos recientes, pero el regreso de Jason merecía más que tratarse como un simple fanservice. Merecía darle un regreso a su personaje, a su historia, o ya por lo menos darle un episodio que lo hiciera resaltar como la figura invitada y supuestamente legendaria. Bueno, yo soy de los que cree que en ese sentido, los regresos triunfales solo pueden darse en una oportunidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si Jason regresara posteriormente, por más épico que resultara ser, creo que esa oportunidad ya quedó gastada, porque no es la misma emoción esperar tanto tiempo a esperar poco tiempo luego de un intento fallido. El hype ya no es el mismo, no lo será, aunque pudiera haber sus excepciones, pero aún así dudo que represente la misma emoción. Ahora, mi segundo argumento, si el punto era captar la atención de los fans de antaño, se perdieron la oportunidad de utilizar el anzuelo de Jason, ya que como lo digo, nadie permaneció para interesarse nuevamente por Power Rangers, esto porque a leguas se notaba el drástico cambio en la tonalidad de la serie, así que ya llevamos 2 puntos. 1. Se perdió la oportunidad de darle un regreso épico y a la altura de una figura emblemática para la franquicia como lo representa Jason, y 2. Perdimos la oportunidad de decirle al mundo: ¡hey, miren! Aquí sigue Power Rangers y está mejor que nunca. Esto porque al contrario, estaba peor que nunca. Lo mismo sucedió con Goldar, una carta desperdiciada. Si no das en el clavo al traer a personajes irrepetibles, emblemáticos y memorables en su regreso, termina siendo una carta quemada. Por lo mismo, es que mis expectativas son las mismas con el regreso de Lord Zed en Dino Fury. ¿Qué podemos esperar? Otro personaje que va a terminar por ser un anzuelo desperdiciado en nuestra búsqueda por incrementar la popularidad de la franquicia, y además perderemos la oportunidad de verlo en un regreso trascendental. Muchos dicen, pero probablemente no se trate del Lord Zed que conocimos, sino de algún tipo de clon. Sí, puede ser, pero de cualquier manera es una clase de regreso desperdiciado, porque aunque no se trate de él, las expectativas y el hype ahí están, irrepetibles, en un suceso irrepetible. Además, es imposible no ver la similitud. Pongamos simplemente como ejemplo a Quicksilver en WandaVision. No será el mismo personaje porque fue un tal Ralph Bonner, pero se trata del mismo actor personificando de la misma forma. Aunque más adelante nos trajeran al verdadero del universo de Fox, ese hype y emoción ya fueron usados y no puede replicarse así como así con una segunda oportunidad. Como lo dije hace rato, luego de tanto tiempo de espera, las expectativas no son las mismas en un segundo intento. Pero esperen, antes de que me crucifiquen, ¿por qué en el principio del video estaba tan interesado en saber de quién fueron las decisiones de traer de regreso a Jason y a Goldar en Beast Morphers? Puesto que a pesar de la evidente conservación de la tonalidad infantil en la temporada de Dino Fury, muchas de sus adiciones han sido sorpresivamente no tan desagradables, o bueno, hay que decirlo, favorables. Pondré como ejemplo el caso más similar, el regreso de Mick de Ninja Steel. También subí un video donde decía que la peor decisión de la serie era traer de regreso a un personaje de una de las temporadas menos aceptadas por los fans dentro del canon oficial. Sin embargo, como pudieron ver durante mis reacciones en el canal, me sorprendió ver que el personaje de una de las temporadas más infantiles no contagió del todo a esta y a sus personajes con su aura infantil de preescolar, y al contrario traía consigo un argumento que añadía y sumaba a la mitología de la serie sobre un universo repleto de Power Rangers. Sigo teniendo mis dudas con respecto a ciertas situaciones en esta participación, pero no fue el desastre que creí que sería, y del cual por supuesto sí consideré que me equivoqué y por tanto en cierta forma me retracté en mi canal. Así que hasta ahora muchos de ustedes dirán:
Ahí está, en Dino Fury se están haciendo las cosas bien, no tomes como base los errores de las temporadas pasadas, básate en lo actual. Y pues no, las cosas no funcionan así. En el supuesto caso de que no pudiéramos tomar como referencia los regresos anteriores, como los de Jason o Goldar, porque podrían tratarse de otro equipo creativo proveniente del anterior dueño, Saban, esto no descartaría los primeros 2 puntos expuestos. Es decir, no importa que estemos ante otro equipo creativo de una era totalmente nueva, la era Hasbro. El regreso de Lord Zed se daría justamente en una temporada que conserva el tono para niños de 3 a 5 años, lo que provocaría un episodio que no permitiría un arco argumental a la altura, probablemente. Y 2, esto significaría que por ende no habría desarrollo para el personaje, el desarrollo que merece. Pero señor Lleras, Mighty Morphin no fue precisamente la temporada más madura en el historial de la franquicia. Al ser la primera, carecía de mucho. Exacto, pero la franquicia evolucionó a la par. Llegamos a un punto en el que la serie fue elevando su canon y su seriedad. El retroceder en el tono y traer de regreso a personajes que bien fueron parte de la mitología y sus inicios para volverlos a estancar en donde mismo, es el claro ejemplo de que el show nunca partió del lugar de donde empezó, demostrando que en realidad vamos en retroceso, independientemente de las cosas que esté haciendo bien Dino Fury. Ahora, en el caso de que muchos quisieran omitir la tonalidad de la temporada de Dino Fury para este pronóstico y solo quieran tomar en cuenta el precedente favorable del regreso de Mick, esto para sentir que todo resultará bien en el regreso de Zed, tengo un ejemplo más que podría alentarnos a no subir el hype y al contrario mantener las expectativas bajas, y este es los Morphin Masters. A muchos les ha volado la cabeza esta situación, en lo personal a mí no tanto. Si bien se agradece que finalmente luego de tantos años se estén tomando en serio, se tengan las intenciones de querer tomarse en serio la mitología y los orígenes de los Power Rangers, creo que al contrario se están tomando a la ligera muchas decisiones. Tanto la serie de TV como los cómics están modificando el canon de Power Rangers de una manera acelerada y sin detenerse a pensar si estos cambios no contradicen lo ya presentado en la historia de la franquicia o si son demasiado fumadas para hacer adiciones favorables. Así es, los cómics a la par de la serie de TV se están tomando atribuciones sin antes pensar las cosas de forma clara, pero bueno, ahorita no estamos con los cómics, aunque la serie va ligada de cierta forma con ello, pero concentrémonos con la serie. En este video no ahondaré mucho con el tema de los Morphin Masters porque considero que es un tema bastante complejo a analizar, pero simplemente diré que su integración a la mitología del universo mórfico ha intervenido en varias temporadas que si bien necesitaban explicación a sus orígenes, todo se vio reducido a la decisión y a lo fashionista que resultaron ser estos seres omnipotentes en lugar de una energía ancestral e ilimitada que era lo que se llevaba manejando desde hace tiempo. En pocas palabras, como lo digo, es un tema más complejo a analizar, pero con tan poco tiempo en emisión, Dino Fury no ha añadido explicaciones y mejoras que sumen a la serie, sino que la ha modificado de acuerdo al parecer y gusto de unos cuantos escritores. Considero que para que se hagan cambios tan importantes, se debe hacer todo un análisis creativo y exhaustivo de dichas modificaciones, y no solo añadir lo que se me antoja porque me gusta y quiero que mi fanart sea canon. ¿A qué voy con todo esto? Sí, tenemos el referente de que el regreso de Mick fue todo lo contrario a lo que auguré, siendo no precisamente el desastre que predije. Claro, tomando en cuenta que también no se puede comparar ese personaje a uno tan importante y trascendental como el de Lord Zed, pero por otra parte tenemos este otro precedente, los Morphin Masters, que en lugar de dar explicaciones a las incógnitas de la serie, han generado aún más y peor, han modificado todo el origen y lo que se creía de la mitología de los Power Rangers. Lo digo, no estoy totalmente en contra de estos personajes, sí lo estoy de cierta manera, pero aún no definitivamente porque todavía no vemos la totalidad de lo que hay detrás del origen de estos personajes. Pero es que entiéndanme, ahora resulta que la red de Morphosis no es como tal la fuente de origen de sus poderes, sino que es decisión y gusto propio de estas botargas horrendas. Esto también podría ser un indicio de que se están tomando las cosas a la ligera y el regreso de personajes o la exploración de estos luego de tanto tiempo no siempre es tan favorecedor. ¿A qué me refiero? Pues que si así trataron a los Morphin Masters, modificando de tal manera los orígenes, ¿qué es lo que se atreverían a hacer con Lord Zed? De hecho, ya está ocurriendo en los cómics,
Y atención, spoilers. Si pueden observar, al final de In Space pudimos ver cómo Lord Zed, luego de la onda expansiva de Zordon, se convirtió en una especie de humano puritano. Pero al contrario, en los cómics ahora vemos que su origen es precisamente de la misma etnia que Zordon, es decir, es un Eltariano que en realidad se trataba de su propio maestro. No estoy diciendo que la historia esté del todo mal escrita, pero siento que se les olvidan en ocasiones detalles como que al final se convirtió en un ser humano. Entonces, ¿Zed es un humano o en realidad es un Eltariano? ¿Ven? Siento que cada quien está haciendo su propio fanart en esta franquicia y nadie está tomando en cuenta la congruencia. Así que pónganse de acuerdo, ¿en realidad estamos ante una reestructuración de los orígenes o cada quien está haciendo el guión que le place porque, como fan, quiere ver en esta franquicia? Bueno, ¿qué piensan ustedes? Independientemente de que el regreso de Zed sea terrible como el de Jason y Goldar, o sea menos desagradable como el de Mick, o exageradamente atrevido y modificante como el de los Morphin Masters, ¿no están de acuerdo conmigo con que no merece regresar en una etapa en la que la serie de Power Rangers no avanzó, sino que retrocedió desmesuradamente desde que Saban la catapultó en una serie para niños de 4 a 6 años? ¿No están de acuerdo que el personaje merecía más que eso? Tal vez esperar a traerlo de regreso en la película que se prepara o precisamente en la serie madura. Aclaro que, como lo advertí desde un principio, yo no he visto nada de la segunda mitad de Dino Fury porque estoy esperando a que lo transmitan en inglés para poder entender así la trama, así que no sé absolutamente nada del contexto que ya muchos pudieran tener de cierta medida debido a la liberación de los episodios en francés. Pero ¿será un solo capítulo en el que aparezca? ¿Eso de verdad es lo que merece el personaje? ¿O por lo menos la botarga que se parecerá a él? Los leo en los comentarios, quiero saber su opinión sobre esto. Lo repito, me fascina Dino Fury, me sorprenden las mejoras que han tenido, pero aún me asusta la ligereza con la que hacen las modificaciones al lore de la franquicia. Ay, no me gusta decir esa palabra, diré al canon. Si quieren más de mi contenido, ya saben, dejen un likecito, comenten y activen la campanita para estar al pendiente de lo que subo. Yo soy Yeras SE, que el poder los proteja.